Hace unos días, Claudia Salazar, la estupenda escritora y académica peruana, presentó en la Feria Internacional del Libro de Lima el libro Pachacuti Feminista, ensayos y testimonios sobre arte, escritura y pensamiento feminista en el Perú contemporáneo. El libro, publicado por Caja Negra Editores, reúne 17 ensayos de 17 autoras de diversas disciplinas como el cine, la literatura, las artes visuales, el derecho, entre otros. El libro es una suerte de homenaje también para Patricia de Souza, estupenda escritora peruana que en los últimos años de su vida reflexionó sobre el tema en algunas publicaciones. Justamente sobre esta apuesta que considero no solamente importante sino necesaria, conversé con Claudia y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Hola Claudia, gracias por tu tiempo. Yo quería justamente conversar contigo sobre este libro que acabas de presentar en la Feria Internacional del Libro de Lima, Pachacuti Feminista, que es un libro que reúne 17 ensayos de 17 autoras, eh, que lo interesante es que vienen de 17, o de diferentes, o de diversas, mejor dicho, disciplinas, ¿no? Hay autoras que vienen de las artes visuales, de la literatura, del cine, incluso del derecho. Cuéntame un poquito, digamos, cómo fue ese proceso, digamos, qué buscas con esta mirada, digamos, amplia, ¿no? Sí, bueno, Carlos, gracias por la entrevista. Estábamos justo comentando un poquito antes de que justamente ayer había sido la presentación y cómo estas cosas de la feria, todo virtual ahora, ¿no? Y estaba pensando, lo óptimo sería responder, como, sí, ayer fue la presentación, nos quedamos esta tarde, ir y celebrando, ¿no? Todo eso. Y qué pena, ¿no? Que se ha perdido un poco eso, igual la gente lo hace a veces por Zoom, pero igual el formato de la feria es como terminamos y chao, ¿no? Un poco eso. Y yo creo que justamente que presentar un libro así en este contexto es como muy contradictorio, pero al mismo tiempo bastante motivador también, ¿no? O sea, todo el proceso del libro fue desde antes del inicio de este año. Ya el libro, digamos, ya los artículos estaban todos revisados, corregidos para inicios de este año, ¿no? O sea, igual estaba planeado presentar en la feria y todo eso, pero obviamente que la pandemia nos cayó encima y ha sido como una especie de terremoto, ¿no? Una especie de terremoto en todo lo que planeábamos. Muchas cosas se quedaron sin hacerse, muchos proyectos editoriales se quedaron truncos también. Por eso, en parte, el hecho de que este libro haya podido salir es muy importante, ¿no? Ahora, me preguntabas sobre cómo es que se había organizado, ¿no? ¿Por qué está tan diverso? Eh, yo estaba muy interesada en hacer un libro así hace ya bastante tiempo. Creo que en realidad creo que para mí esta marcha Ni Una Menos, que fue en agosto de 2016, ¿no? Que fue una super marcha donde se metió un montón de gente en todo Lima a marchar en contra de la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Pero a partir de ahí pude conocer a varios activistas y a partir de ahí empezó como a darle vueltas la idea de dejar un testimonio de esta efervescencia feminista que estaba sucediendo en el Perú, ¿no? Y creo que hasta ahora continúa, por suerte, ¿no? Está bueno que continúe. Entonces, me interesaba planearlo, en un principio fue como testimonios, ¿sí? Planear testimonios, pero de mujeres que definitivamente primero se reconozcan como feministas, ¿verdad? Y al mismo tiempo de que sean de disciplinas distintas, porque pensar el libro como una especie de mosaico bastante amplio, ¿no? Yo vengo del área de literatura, así que por mí misma también me interesaba ver qué se estaba produciendo en otras áreas, ¿no? O mejor dicho, qué se estaba pensando desde una perspectiva feminista sobre la situación de las mujeres en el Perú desde disciplinas distintas, ¿no? Fue ahí que, digamos, comencé a hacer la convocatoria, pero eso lo comenté ayer en la presentación, ¿no? Digamos, el primer requisito, digamos, que se me ocurrió a mí, o el primer criterio de búsqueda, como lo llaman, fue convocar mujeres cuyo trabajo yo admiro, ¿no? Básicamente fue esa la idea, ¿no? Y claro, mujeres peruanas cuyo trabajo admiro, la lista es grande, ¿ya? Una lista muy grande porque tú también lo sabes porque has entrevistado a muchas de ellas, la lista es grandota, ¿no? Es muy grande. Así que por ahí, digamos, para hacer un primer mapa no hubo ningún problema, porque eran muchos nombres, ¿verdad? Variedad de disciplinas también, ¿no? Así que por ahí, súper bien. Pero claro,
todas las antologías, todo libro tiene límites, ¿no? O sea, no se puede publicar, desgraciadamente, un libro en 1000 páginas porque sería un poco inviable, ¿verdad? Así que un poco a la hora de ir eligiendo, digamos, quiénes iban quedando, tuvo mucho que ver en principio mantener la diversidad transdisciplinaria totalmente, ¿no? Por eso, digamos, si pensaba en crítica literaria, ahí estaba Francesca Negri, ¿verdad? Ya estaba ahí. Pensaba alguien que dedicara muy enfocada en estudios de género, especialista en esto, Violeta Barrientos, ¿verdad? Escritura y lenguaje, ahí estaba Patricia Sousa, ¿no? Que otro caso que habría que comentar, que fue justo un proceso un poco distinto con ella, no falleciendo antes que el libro estuviera terminado, y el libro está dedicado a su memoria, ¿no? Precisamente por esto. En el caso de la disciplina del derecho, ¿no? Que es algo que usualmente a veces no entra cuando hablamos de ciencias sociales y humanidades, casi no se piensa en el derecho cuando es justamente en el derecho donde, creo yo, está probablemente el primer paso hacia lo más práctico que puede alcanzar en ciertos puntos, sobre todo en aspectos de acosos, de violaciones, de abusos, lo que se puede lograr con el movimiento feminista, ¿no? Si eso no aterriza, creo yo, en el terreno legal, hay mucha traba y en realidad poco radio de acción, ¿no? Así que considerar el derecho como disciplina dentro de estos pensamientos feministas era muy importante, ¿no? Entonces, como te digo, ¿no? Primero, mujeres cuyo trabajo yo admiro, y luego tratar de, en la medida posible, evitar que las disciplinas se repitan, ¿no? Tenemos trabajos de artistas visuales también, es importante. Mucho pensamiento, mucha relación de pensamiento con el lenguaje, también condiciones más desde la ciencia política, ¿no? Yo creo que esa fue un poco la intención a la hora de armar la antología, ¿no? Que no se repitieran disciplinas para que den cuenta de esta diversidad disciplinaria desde la perspectiva del feminismo, ¿no? No sé si te respondí la pregunta, ya se me fue por otro lado. Estoy el día como hablando mucho. Sí, justo mencionabas algo que también me parece a mí valioso y desde el punto de vista incluso emotivo, es el homenaje que de alguna manera se hace a Patricia, ¿no? Dedicando un poco el libro. Y además, bueno, hay un ensayo suyo también, ¿no? Sí, no, además una cosita para comentarla, ¿no? Que quede un poco la historia de esto de cuando, no creo que la convocatoria, creo que la hice por ahí a inicio de 2018-19, más o menos. Y claro, Patricia estaba, la convoqué directamente porque ella justo además acaba de publicar varios libros de ensayos sobre feminismo, ¿no? Estaba, creo, en los últimos años, como que había dejado un poco la ficción y estuvo muy enfocada al pensamiento feminista, ¿no? Creo que era uno de los nombres top, digamos, en la lista porque estaba pensando en eso, ¿no? Así que inmediatamente la invité, nos conocemos hace tiempo, y fue ahí cuando me dijo que no, o sea, que sí quería participar, pero no podía hacer un artículo inédito, un ensayo inédito, porque ese era además una especie de requisito, ¿no? Que los ensayos fueran inéditos, casi todos lo son, parece. Y ella me dijo que no podía hacerlo porque no tenía fuerzas, ¿no? Y me quedé un poco así, no quise como preguntar mucho, no quise ser muy intrusiva, ¿no? A mí particularmente si no quiso decir más, no quería estar preguntándole. Y me dijo, bueno, me dio un par de entrevistas suyas y me dijo, bueno, que yo las editara un poco a manera de ensayo, ¿no? Porque eran igual pensamientos de ella sobre escritura y lenguaje, escritura y feminismo, y que luego lo revisaron juntas, ¿no? Y después ya cuando estábamos revisándolo, fue ahí que me comentó lo de su enfermedad, ¿no? Y, y me acuerdo que justamente ya estábamos en las revisiones finales, y me acuerdo haber recibido un email de ella, ya la revisión final, o sea, ya casi aprobado, ¿no? Para decir sí, ya está. Creo que manda el email un domingo, y 2, 3 días después me entero que había fallecido, ¿no? Fue como muy impactante, ¿no? Además que ya en los emails y las comunicaciones se notaba que ella estaba cansada por la enfermedad, ¿no? Pero obviamente nadie esperaba que iba a llegar un desenlace tan triste, ¿no? Desde ahí fue que dije, no, el libro tiene que estar dedicado a ella, ¿no? Totalmente. Pero sí, no, que quería contar esto para que quedara esa anécdota ahí, de por qué el libro está dedicado a ella. Ahora, el libro, como te mencionaba al inicio, me parece a mí muy interesante, muy importante y muy necesario. Mira, creo que todavía hay muchas personas que no son conscientes realmente de que vivimos, digamos, a pesar de algunas mejoras, es verdad, es todavía el tema del machismo es muy fuerte, el tema de la opresión a las mujeres es muy fuerte.
Y entonces es necesario justamente este tipo de espacios de reflexión y análisis. No sé qué Sí, te parece. hay gente que dice, siempre dicen, ¿no? ¿Para qué hacer este tipo de libros, ¿no? Pero, ¿para qué si ya las mujeres tienen todo lo que quieren? No, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ah, es raro eso, ¿no? Porque habría que, digamos que han sido, sí, bastantes avances, totalmente. Yo creo que sí, han habido muchos avances, sobre todo en acceso de las mujeres a mercado de trabajo, ¿no? Más acceso a la educación, totalmente. Cada año son más mujeres que se gradúan de las universidades. Está bastante bueno eso. Pero yo creo que todavía persisten las desigualdades más notorias en dos ámbitos, ¿no? En las esferas de poder todavía, ¿no? Y en el ámbito de lo más, de lo íntimo, de lo doméstico, ¿no? Y algo que justamente también conversamos hace un rato, no sé, ¿cuándo fue? El viernes pasado, que tuvimos la conversa con Fernando Sabater en la feria, le mencionaba esto de que la pandemia ha revelado justamente el tema del cuidado, ¿no? Y cómo el cuidado sí, doméstico, privado, ha quedado siempre en manos de las mujeres, ¿no? Que no es que no se sepa, ¿no? O sea, siempre se supo, ¿no? Pero el problema es justamente cómo la pandemia ha revelado esto, ¿no? Lo ha puesto a la luz, digamos, lo ha hecho más visible, ¿no? Y estos temas, se ha trabajado ya bastante ampliamente, ¿no? No solamente en el Perú, en América Latina, ¿no? Estoy pensando ahorita en este libro de la argentina de Mercedes de Alessandro, Economía Feminista, ¿no? Donde justamente, que es toda una tendencia esto de la economía feminista dentro de la disciplina económica, ¿verdad? Que tiene que ver con cómo pensar la distribución económica a los cuidados, ¿no? Y cuánto de esa no retribución al cuidado realmente, como le llaman ahora, ¿no? No es cariño, no es amor, es trabajo no pagado, ¿no? Las horas que gasta una madre cuidando a sus hijos, la abuela cuidando a los nietos, ¿no? Cuidando la casa, limpiando. ¿Cuántas horas de trabajo que realmente no es reconocido, ¿no? Sale y no es considerado como actividad económica que realmente lo es, ¿no? Y realmente algo muy importante es cuánto de ese tiempo, que para mí particularmente es muy importante esto cuando hablamos de cuidado, cuánto de ese tiempo que las mujeres invertimos en cuidado deja de ser tiempo para nosotras, ¿no? Sea, para nosotras, y aquí hablo ahora como, un poco como académica, ¿no? Hace poco salió un estudio, salió un estudio, ¿no? No, si quieres lo busca, pero ahorita no tengo el dato ahorita, pero es un estudio de verdad, sí es un estudio, de que durante la pandemia las mujeres académicas, la producción de las mujeres académicas había bajado probablemente en 30%, ¿no? Mientras que la de los hombres académicos había aumentado creo que en 20%, ¿no? Y obviamente, ¿por qué? Porque claro, los académicos nos estamos quedando en casa, nos estamos encargando de tomar en cuenta de todo. Y esto obviamente si pasa, ¿no? Con académicas, mujeres profesionales, educadas, ¿qué pasa con mujeres que no están, que no tienen ese rango de educación, ¿no? Creo que va a funcionar bastante, de manera bastante más, más fuerte, ¿no? Lo de las divisiones siempre tiene que ver, depende mucho de la cuestión educativa también, pero finalmente cuando hablamos de los cambios, el problema es cuánto de esa diferencia, cuánto de esas desigualdades todavía persisten, ¿no? Y habría que seguir pensando qué hacer para cambiar todo esto, ¿no? Por eso hay un poco la intención del libro, el título del libro mismo, ¿no? El hecho de llamarse Pachacuti feminista, que tiene que ver con esta noción de poner el mundo patas arriba, ¿no? El Pachacuti es esto, ¿no? El Pachatierra Cuti, que es cambiarlo todo, ¿no? Darle una vuelta a todas las estructuras, ¿no? Que va por ahí un poco la cuestión de la diferencia, ¿no? O sea, aparentemente ha habido cambios, sí, pero las desigualdades todavía están en lo más básico, ¿no? Como en lo más esencial todavía. Sí, ahora que mencionaba esto de los cambios, ¿no? Pensaba en el lenguaje inclusivo. Eh, si bien yo no lo sigo, soy sincero, sí reconozco el sentido que tiene. Pero lo que me llama la atención es que, digamos, por lo menos cuando uno revisa las redes y hay muchas críticas respecto al lenguaje inclusivo, eh, digamos que se sostienen en una corrección lingüística que no veo que critiquen con el mismo afán otros tipos de incorrecciones lingüísticas, por ejemplo, ¿no? O sea, la gente escribe como le da la gana, pero cuando alguien pone todo, uy, salta, ¿no? Lo cual revela que el tema del machismo sigue ahí, o sea, esa es la mayor evidencia de eso, no, no sé qué te parece. Sí, no, a veces a mí me sorprende totalmente, ¿no? Ese tipo de reacciones que uno dice, oye, pero hay cosas
peores que deberían provocar mayores reacciones, ¿no? A mí en el lenguaje inclusivo entiendo por dónde van los tiros, digamos, un poco de las reacciones. Eh, entiendo, sí, yo particularmente tengo mi postura también con lo del lenguaje inclusivo, yo prefiero, y aquí igual, en vez de la E, prefiero usar la A, ¿no? Digo, ¿por qué no? ¿No? Siempre el masculino fue masculino universal, ¿verdad? ¿Por qué no darle la vuelta empleando lo femenino más universal, ¿no? Y aquí, claro, justamente hay quienes digan, no, pero la gente no binaria, ¿no? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, ya, o sea, ¿por qué no sentirse incluidos también en la A, que siempre fue la excluida, ¿no? La A que siempre fue la otra, ¿no? Por ahí, ese sería mi punto de vista, yo trato de hacerlo por ahí. Eh, porque otra vez vuelvo a eso, ¿no? Me preocupa que cuando se habla de lo femenino, cuando se habla de esa A, la A se vuelve a borrar, ¿no? La A se vuelve a borrar con la E, estuvo borrada históricamente con la O, pero ahora con la E se vuelve a borrar. Eh, y también creo que es un síntoma de algo, ¿no? Y claro, lo del uso de la E, el todes, por ejemplo, yo creo que sí saca ronchas porque igual ese temor a que las cosas no sean como antes, ¿no? Que suena un poco, claro, pero es una letra, ¿qué te preocupa? No, pero es una letra, o sea, lo que implica la letra, ¿no? Porque suena un poco, pero para mí, ahí me queda esa marca, ¿no? O sea, de la O a la E, ¿y qué pasó con la A? ¿No? Me queda esa marca, esa curiosidad ahí. Ujú. Sí, otra cosa que quería darte, que me parece interesante, creo que lo dices en una entrevista también, que te lo preguntan, respecto al machismo, cómo digamos, o mejor dicho, cómo hay una mirada para deslegitimar el feminismo de buscar el enfrentamiento, ¿no? Entre hombres y mujeres cuando de eso no se trata, sino de, digamos, dinamitar un patrón que ya a estas alturas me parece arcaico. Pero un patrón que valga la singularidad, muchas veces es sostenido por muchas mujeres también, eh, e incluso hay hombres que parece que no nos damos cuenta que también ese mismo patrón juega en contra de muchos de nosotros también. O sea, el hecho por ejemplo, los varones no podemos manifestar nuestros sentimientos, no podemos llorar, o cosas más triviales como no podemos practicar un deporte o determinados deportes o vestirnos de determinada manera, ¿no? No nos damos cuenta tampoco de eso pareciera, ¿no? Sí, eso es algo esa posición cuando dicen, ¿no? O la más general que no está bien palteada, ¿no? De ni machismo ni feminismo, igualdad. Tío. Pero si justamente el feminismo lo que apunta es a la equidad, ¿no? Más que igualdad, pues igual somos distintos, y está bien, está rico ser distintos, ¿no? Yo creo que el problema es ese, a veces que a la gente le cuesta reconocer lo diverso, ¿no? Y por algún motivo que habría que pensarlo bien, a la gente le cuesta dejar que los otros vivan su vida tranquilamente también, ¿no? Hay como una intención de controlar la vida del otro, ¿no? Yo creo que un poco tiene que ver quizás con esa especie con esa especie, ¿cómo decirlo? Con esa especie de regulador interno que todos llevamos y que de alguna manera queremos siempre como controlar la vida de los otros, ¿no? Lo cual a mí me parece bastante ridículo, ¿no? Ya bastante problema que tiene uno con su propia vida, como para estar ahí intentando de ver qué hacen los demás, ¿no? Pero claro, esto tiene que ver justamente con la estructura patriarcal misma, ¿no? O sea, la sociedad está estructurada de esa manera que en un fondo casi a todos nos convierte en policías, ¿no? En policías de cómo comportarse, cómo no, cómo ser mujer, cómo ser hombre, ¿no? El cómo deber ser, ¿no? Y obviamente no es fácil salir de esto, ¿no? Y con lo que tú mencionabas del machismo, de que sí, o sea, no es que solamente los hombres son machistas, o sea, las mujeres también nos han educado dentro de este sistema, ¿no? Por eso mismo no es fácil salirnos, ¿no? Quizás para una mujer sea más fácil en cuanto somos las que llevamos la peor parte en este sistema, ¿no? Y los hombres tampoco lo llevan muy bien, ¿no? Los hombres también tienen que sujetarse a ciertos mandatos, de cierta manera, ¿no? O sea, sí, los hombres sufren también por esto, ¿no? O sea, más allá digamos, no poder expresar sentimientos, no cómo cambian, tú lo ves, lo notas, ¿no? Los niños están súper felices, alegres, abrazándose, demostrándose cariño de muchas maneras, y el paso a la adolescencia es donde comienza, digamos, a marcarse al menos con los hombres, ¿no? La idea con los niños, la idea de que ahora tienes que ser hombre, hay que ser de cierta manera, ¿no? Por eso, y con las mujeres, claro, ver cómo las madres a veces ayudan un poco a que digamos, se perpetúen los estereotipos de cómo ser hombre y cómo ser mujer también, ¿no? Es bastante complicado de cambiar, ¿no? Pero yo creo que hay un proceso de educación bastante largo todavía que mantener ahí.
Eh, yo creo que ya se han dado pasos bastante importantes en eso, ¿no? Las últimas marchas, otra vez la situación de las mujeres en el momento presente es bastante evidente, ¿no? De cómo este tipo de pensamiento ha cambiado, ¿no? Pero al mismo tiempo también es notorio cómo están habiendo como coletazos en contra de pensamientos más, más reaccionarios, más conservadores también, ¿no? Pensando ahorita en ese movimiento horroroso, con mis hijos no te metas, ¿no? Que tiene que ver, en el fondo, tiene que ver con cómo controlar los cuerpos de las mujeres. Básicamente es eso. No, básicamente. En el fondo el patriarcado es eso, ¿no? Cómo mantener control del cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero es esa tensión, ¿no? La que creo yo que está como muy, muy evidente ahora y en la que esperamos que siempre la mirada a favor de la vida de las mujeres, ¿no? Sea siempre que siga avanzando. Ujú. Claro, de hecho, de alguna manera un avance fue colocar en la currícula esto del tema de la identidad de género, que igual causó mucha crítica muchas veces desde la ignorancia, porque planteaban cosas que no estaban ahí en la No, currícula, si ¿no? el pánico era van a homosexualizar a mis hijos, ¿no? Sí, o sea, Y yo, nadie homosexualiza el rayo homosexualizador, no sé. claro, No, además que, claro, la ignorancia de pensar que la homosexualidad puede ser algo que se contagie, ¿no? Es como, no, o sea, como cuando dicen, no, si, ¿cómo era? Tipo, o cuando dicen, si un niño o niña es adoptado por una pareja de homosexuales, ¿no? Homosexuales gays o lesbianas, los niños van a salir también. No, o sea, todos los homosexuales que yo conozco, casi toda la mayoría, fueron criados por parejas heterosexuales, ¿no? Como, no tienen, no se educa en la homosexualidad, ¿no? El que sí se puede educar, que es justamente lo que el cambio de la currícula propone, es que justamente haya sobre todo una mejor comprensión de la diversidad, ¿no? Yo creo que lo que falta mucho todavía es eso, ¿no? Comprender procesos que son distintos de nuestras propias vidas, ¿no? Otra vez el problema de tratar de ver más allá de lo que es uno mismo, ¿no? Yo creo que el problema en varios ámbitos de la vida humana en el presente tiene que ver con eso, ¿no? Y justamente ese cambio en la currícula creo que es esencial para ir dando más pasos en esto, ¿no? Y eso o el otro pánico que había ahí, ¿no? Le dicen a mi hijo que puede escoger el género que quiera, ¿no? O escoger la expresión de género, la identidad de género, que no es escogerla, ¿no? Es darles la libertad de reconocer lo que ya tienen dentro, ¿no? El problema es ese, ¿no? Y que no se pasen una vida entera reprimiendo algo que realmente quisieran ser, pero que lo reprimen por el pánico al que dirán, ¿no? Y por ahí va el proceso educativo con esto, ¿no? sí, pues es verdad. Muchas gracias, Claudia. Ha sido un placer, como siempre, charlar contigo.